¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no es un día más en la oficina, el día de hoy tenemos un invitado especial que es Sebastián Morales, preparador físico y director técnico y bueno, tiene un montón de certificaciones. Ya estuvo en el fútbol profesional como preparador físico en varios equipos. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto poder estar acá acompañándote para hablar un ratito de fútbol, que es lo que más nos apasiona. Es un placer y bueno, a las órdenes. Excelente, Seba. Pues vamos a preguntarte, a recordarte pues la cuna, ¿no? ¿Cómo fue que empezó tu pasión por el fútbol? Bueno, desde chico, acá en Uruguay es normal y común que de los primeros regalos que se le hace, sobre todo a los varones hoy día, por suerte esto está cambiando y cada vez más mujeres están en este mundo, pero a los varones generalmente el primer regalo es la pelota y ya todo el mundo juega al fútbol acá, los amigos juegan al fútbol, es como que estás muy constreñido a que te guste el fútbol, se lo vive con una pasión enorme y bueno, ya desde chiquito todo el tiempo jugando al fútbol, mirando fútbol, juntando los álbumes del Mundial, aunque a mí me tocó desde chiquito que el Mundial 98, que fue el primero que vi, Uruguay no participó, pero fue el primer Mundial que yo tengo de recuerdo de ver y lo viví con una pasión enorme. Y bueno, después, cuando empecé a jugar en fútbol infantil, eh, bueno, ahí fue aún creciendo mucho más la pasión por el fútbol y ya cuando estaba en formativas me di cuenta que de la forma que se entrenaba quizás no era la que a mí me parecía correcta, producto de que no podía hacer que esa pasión que yo tenía se fuera apagando producto del entrenamiento y bueno, ahí fue que empezó a nacer un poco las ganas y el deseo de poder estudiar algo relativo al fútbol porque ya veía también que no iba a llegar a ser futbolista profesional y quería que mi vida estuviese ligada al fútbol. Bueno, de ahí fue que empezó a nacer esta pasión que tengo ahora hoy día, que es el entrenamiento en el fútbol. Vale, Sebas, entiendo. Pues en Uruguay prácticamente cada vez que respiras te llevas un balón, ¿eh? Porque ahí Sí, se respira fútbol, se vive fútbol. Acá en México, pues también, pero no es lo mismo. Y bueno, preguntarte, Sebas, ¿qué fue la primera certificación o carrera, licenciatura que estudiaste? ¿Fue ligada al fútbol desde la primera que tuviste? sí, yo quería ser desde muy chico, desde antes de la adolescencia, preparador físico de fútbol. No quería ser ni profesor de educación física en la escuela, ni preparador físico de otro deporte, y nada, era preparador físico de fútbol. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, investigué obviamente y tenía que estudiar la licenciatura en educación física, que bueno, cuando terminé el estudio secundario, que acá se llama liceo, bueno, me anoté en la facultad, cursé la licenciatura en educación física con el único objetivo de ser preparador físico de fútbol. Me tuve que, bueno, aguantar muchas materias que no tenían nada que ver con el fútbol, ni siquiera con el entrenamiento. Eran pocas las que me gustaban realmente, pero bueno, la pasión podía más y fue que pude ir aguantando de alguna manera los 4 años de carrera. Ya igual en el medio, con dos amigos más, un gran amigo que ahora es el preparador físico de Santos Laguna, Nicolás Maidana, que fue compañero y es uno de mis grandes amigos, nos fuimos junto a otro amigo, Agustín Guillemet, que trabaja acá en Nacional, nos fuimos de intercambio a la Universidad de San Pablo a cursar algunas materias que sí tenían un poquito más que ver con lo que nos gustaban, teníamos la posibilidad de escoger qué materias tomar y bueno, tuvimos un semestre a puro entrenamiento y a puro fútbol en una de las universidades más prestigiosas de Sudamérica, y que nos cambió bastante la manera de entender todo este paradigma del estudio, de las investigaciones científicas, que hay que darle mucha importancia. Y bueno, fue un poquito empecé con la parte de estudios. Y bueno, después ya en 2016 decido seguir profundizando en el estudio del fútbol y ahí es que me voy a Barcelona a hacer el máster en deportes de alto rendimiento con Francisco Seirulo y a empaparme mucho más sobre esta metodología que yo ya venía de alguna manera eh, pensándola, interpretándola, viéndola, entrenándola, pero bueno, quería aprenderla en serio y en su máximo esplendor, así que bueno, decidí irme para allá. Vale, vale, Seba, entiendo. Y mira, bueno, primero
O sea, es impresionante que en la misma universidad que te tocó estar, pues esté otros preparadores físicos que ya estén en primera división. Como me dices que el preparador físico de Santos Laguna, pues era tu compañero también, y pues eso es la hostia. Y sobre el, ¿cómo se dice? Microciclo estructurado, bueno, sobre Paco Seirulo, yo he investigado un poquito, la verdad que no me he especializado, vi por ahí tu curso y bueno, ahora mismo no me da porque estoy tomando uno y el tiempo, el dinero, pero yo quiero especializarme también porque creo que es una metodología muy importante. Quería preguntarte, Seba, si tuviera que decir con qué te quedas del microciclo estructurado, ¿qué es para ti lo más importante del microciclo estructurado? Lo más importante es la idea de Paco, ¿no? Que está por encima, la idea de él y de dónde nace está por encima de cualquier metodología, ¿no? Y es realmente el poder interpretar al ser humano como una estructura hipercompleja que se configura de diversas estructuras, ¿sí? Que hacen a un conjunto intricado, que no podemos funcionar sin estar presentes e interaccionando todas estas partes que nos conforman, y asimismo el hecho de que es una metodología, el microciclo estructural, el entrenamiento estructurado, que parte de la realidad del fútbol. Nace del hecho competitivo, lo que nos lleva a tener sí o sí que respetar la naturaleza del juego en todo momento, ¿no? Ya sea para planificar los entrenamientos, en cada tarea que nosotros apliquemos, en cada forma de pensar el fútbol, en el relacionamiento y en el vínculo con los jugadores o con las jugadoras, porque somos personas sociales y los entrenadores no nos podemos creer que por el rol que ocupamos somos más que los jugadores o las jugadoras, porque tenemos que entender que somos uno más, una parte más de todo el sistema que debería configurar a un equipo, ¿sí? Entonces, bueno, darle la importancia que realmente merecen los jugadores, las jugadoras, y entender que a partir de ellos es que pueden llegar a nacer estas ideas futbolísticas y ese jugar característico de nuestro equipo. Vale, Seba, entiendo, bastante bien explicado. Oye, y quería preguntarte, ¿has escuchado sobre la periodización estructurada? No sé qué opinas sobre eso. Bueno, no, en realidad conozco sí sobre la periodización táctica y el entrenamiento estructurado. Ya periodización estructurado no, realmente no conozco, no sabría qué decirte, tendría que ponerme a estudiar un poquito. Bueno, es que yo lo he escuchado, pero muy por encima, como que es como que juntaron o algo así, el microciclo estructurado y la periodización táctica, y no sé. Pero bueno, otra pregunta, Seba. El microciclo estructurado, tengo entendido que, bueno, su principal función es pues el desarrollo del jugador, pero el microciclo estructurado también se adapta como un modelo de juego o algo así, porque te digo, yo conozco el tema, pero por encima, o sea, todavía no lo he desglosado bien. Sí, bueno, la realidad es que no. Seirulo nunca habla de modelo de juego, él habla de un jugar característico del equipo. Porque modelo, desde de la etimología de la palabra o de la concepción de la palabra, es algo que es rígido, ¿sí? Quiere decir copiar, quiere decir imitar, y realmente no es eso lo que nosotros buscamos en nuestros equipos. Nosotros buscamos que surjan, que emerjan comportamientos de acuerdo a las interacciones entre los jugadores entre sí, de acuerdo a las ideas previas que nosotros traemos como entrenador, pero no en formato de modelo, porque nosotros podemos traer algo escrito en una planilla en formato de principio, subprincipio, subprincipio, pero la realidad luego es que pocas veces se da que sea o pocas o nulas son las veces que se da que el fútbol sea automatizado y que pueda ser premeditado o que pueda ser algo que vos planifiques con antemano y que se dé. El fútbol es un deporte que tiene mucha complejidad, mucha incertidumbre, muchas situaciones no lineales, bueno, todas las situaciones son no lineales, entonces no correspondería tanto llamarle modelo de juego. Eso, a mi modo de entender, y, eh, y para la idea de Seirulo también, no hablamos tanto de modelo de juego, sino de un jugar característico de cada equipo. Porque después vos si ves, por ejemplo, un ejemplo muy objetivo e ilustrativo, si ves los equipos de Guardiola y vas a decir que el modelo de juego de Guardiola, sí, pero después ves al Barcelona, ves al Bayern Múnich y ves al Manchester City
y son formas de jugar totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos llamar que es el mismo modelo? No, es un jugar que se va construyendo según la cultura del país, según cada jugador y sus interacciones, según la cultura del equipo y un sinfín de etcétera y además también teniendo en cuenta a los rivales, entre comillas, que también son de alguna manera una ayuda para la construcción de ese jugar. Sin esos rivales u oponentes es imposible empezar a generar ese jugar del equipo. Vale, se va. Pues totalmente de acuerdo, muy interesante lo que dices, porque pues al final de cuentas, por más que tú quieras que tu equipo juegue tal, 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 es imposible, ¿cómo se dice? Pues que pueda eso de principio, que es el principio y que etc, etc. Es complicado porque tan solo el rival, que lo acabas de mencionar, ¿no? No es lo mismo enfrentar un rival presión alta, bloque medio, bloque bajo, presión alta pasiva o activa, no sé, marca al hombre, marca zonal y demás. Entonces, tan solo eso te lo cuestiona. En tu equipo, yo creo que tan solo con un jugador que cambies, te modifica un poquito el estilo de juego. Entonces, yo creo que tienes toda la razón y que es muy complicado tener un modelo. A lo mejor sí, como una identidad, por ejemplo, el Barça tiene, pues ya sabemos, ese juego de posesión, pero al final, pues también, o sea, como que tampoco todos los partidos los juegan exactamente igual, a pesar de que se identifican por eso. Es que es imposible, si quieres triunfar en el fútbol, no puedes tener un juego así como que esto tiene que ser así, sí o sí, porque el fútbol es muy complejo y obviamente tienes que tener un margen de adaptación, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, exacto, exacto. En el fútbol hay que coordinarse, para no utilizar la palabra adaptarse, que es más cerrada, nos tenemos que coordinar todo el tiempo a las situaciones que van surgiendo. Entonces, por eso es que hablamos que, no, que el modelo de juego en realidad no se adaptaría tanto a la realidad del fútbol, ¿no? Esta es una idea que también saco de un gran amigo, Camilo Esperanza, que bueno, fue gracias a él que yo, bueno, y obviamente a la ciudad de Paco, que empezamos a entender esto de modelo de juego, eh, y nos empezó a rechinar y a sonar un poquito más mal, perdón. Entonces, bueno, gracias a las conversaciones que he tenido con Seirulo, que también él nunca habla de modelo de juego, o por lo menos yo no lo he escuchado, es que empezamos a razonar este tipo de cosas. Entonces, bueno, el fútbol son situaciones de las cuales tenemos que coordinarnos todo el tiempo, ¿sí? La oposición hace también parte del juego. Y bueno, si bien nosotros podemos tener ideas previas, como vos decías, el Barça tiene sus ideas previas basadas en determinada forma de jugar, llamada juego de situación o juego de posición, juego de ubicación también. Al final es un cúmulo de situaciones que tenemos que ir coordinando en base a determinados contenimientos y en base a determinados atractores o formas facilitadas que nosotros tengamos en cuanto a determinados patrones o configuraciones de juego. Vale, Seba. Totalmente de acuerdo contigo, Seba. Y bueno, ahora bueno, ya nos desviamos un poco platicando sobre esto, que es un tema muy interesante, pero bueno, quería hablar también un poco más sobre ti, Seba. Si nos pudieras platicar sobre tu experiencia en el fútbol profesional, con qué equipos has estado y cómo has vivido, así en resumen, pues esto. Bueno, tuve la suerte y quizás también Éxito. un poco apurado, ¿no? Porque yo no me había recibido aún, había entregado mi trabajo final, la tesis, y ya me habían contactado de Cerro Largo Fútbol Club, que es el equipo de mi ciudad, de acá en Uruguay, o sea, de mi departamento en Uruguay. Yo soy de una ciudad llamada Melo, en el interior, que es en el departamento de Cerro Largo. Y bueno, me llaman ahí y me voy, y bueno, obviamente, sí, comparándome hoy día, que creo que es algo natural, ¿no? Pero comparándome hoy día con lo que fui en ese entonces, ya desde muy joven estar en un equipo profesional, quizás es raro y un poco apurado, ¿no? Porque hoy me veo y me comparo y bueno, creo que no estaba quizás preparado en ese momento, pero bueno, también es de valientes y hay que tomar esas posibilidades porque te hacen crecer muchísimo y fue una linda experiencia. Ya en primera división con 24 años, bueno, fue una responsabilidad grande que me hizo crecer muchísimo,
me hizo conocer jugadores bueno, que habían estado en equipos muy importantes de Europa, jugadores que habían sido campeones de Copa Libertadores, que habían vestido la camiseta de Uruguay, y bueno, fue una linda experiencia. Un equipo que pude regresar después del máster en el 2017, y bueno, después ya en el 2018 es que comienzo a trabajar en Montevideo Wanderers, primero en formativas, en la sub-19, y ya el otro año paso a primera división, una experiencia muy bonita, porque aparte de ese año disputamos Copa Sudamericana, logramos pasar varias fases, y bueno, quedamos eliminados con Corinthians, y bueno, pude conocer un estadio espectacular, en donde se jugó un mundial, que además tengo la anécdota de que cuando, como te contaba, cuando estuve estudiando en Brasil con Nico y Agustín, fue en el 2012 y estaba en construcción la arena de Corinthians, el estadio de Corinthians, y en la materia fútbol nos hicieron un paseo para visitar las obras. Y obviamente estaba lejísimo de terminarse, porque estaba a 2 años recién de disputarse el Mundial de Brasil. Y bueno, tuve la posibilidad de conocer las obras y después, años después, 7 años después, poder jugar un partido oficial ahí. Bueno, fue una experiencia y una anécdota muy, muy linda. En el año 2020 trabajo en Peñarol, que si bien no es en primera división, trabajo en la sub-19, es un equipo gigante de América, y bueno, también fue una experiencia muy, muy buena. Estar en un equipo así es totalmente diferente, hay otro tipo de presiones, es realmente diferente y se siente. Y el año pasado tuve mi primera experiencia de forma internacional, fuera de mi país, en Perú, en el equipo San Martín de Porres, que también con todo lo que implica salir del país, estar en una cultura diferente, conocer estas culturas nuevas, jugadores de otros países, y la forma en que se disputó el torneo el año pasado, la verdad que fue totalmente enriquecedor, y bueno, ahora esperando una nueva experiencia que ojalá venga pronto. Vale, Seba, no, va a llegar otra nueva experiencia porque pues cada vez estás más preparado y cada vez se van a venir mejores cosas. Preguntarte, Sebas, de todos los momentos que has vivido en el fútbol, ¿con qué momento te quedas? Eh, Son muchos, pero el haber, bueno, tampoco es que tengo tantos años de experiencia, pero el haber jugado una Copa Internacional, la verdad que fue una experiencia inolvidable. O sea, el sentir toda la organización que hay, los viajes, el enfrentarse a equipos muy, muy poderosos en Sudamérica, el disputar en estadios que son majestuosos, creo que fue el sumo, ¿no? La experiencia más grande que he tenido. Y después, bueno, el haber disputado el año pasado una final, la final de la apertura, digamos, de la fase 1 en Perú contra el Sporting Cristal, también fue a nivel de partidos importantes, quizás fue el más importante de mi vida, y la experiencia, la adrenalina, la emoción de jugar una final. Si bien nos tocó perder, pero bueno, son situaciones que se pueden dar, fue una de las cosas más importantes y más lindas que viví también. Vale, Sebas, entiendo. Gracias por contarnos ahí esa anécdota. Y preguntarte, también sé que, bueno, que a pesar de que el fútbol es algo muy bonito y pues obviamente por algo estamos ahí dándole con todo porque queremos vivir de esto, sé que también es un camino pues empedrado, complicado, que duele, cala. Y preguntarte también, ¿cuál es la situación más adversa que te has encontrado en el camino? No sé si alguna vez quisiste, por ejemplo, ya dejar esto o algo así, o no sé. Sí, muchas, muchas. Para arrancar, bueno, es feo hablar de la situación de cada uno. Yo creo que, o sea, a ver, en el fútbol hay muchas historias de este tipo, y a veces parece que suenan bien. El nacer de un barrio pobre, ir escalando todo eso, es muy normal en el mundo del fútbol. Y bueno, a mí también me pasó, si bien no vengo de una pobreza extrema, vengo de una situación económica que no me permitía en ese momento cursar un máster en el extranjero, por ejemplo, cuando me fui a Barcelona, y tuve que recurrir a vender rifas, ¿sí? Para poder costearme el viaje. Y bueno, y apostando y apelando a la solidaridad de las personas que primero crean que esa rifa era para eso, porque bueno, vivimos en un mundo hoy que hay muchas situaciones que son un poco raras, y bueno.
personas que no caminan por el lado derecho y bueno, tuve que vender rifas para poder pagarme el máster, para poder pagarme la estadía allá y demás. Y bueno, esa fue una situación bastante adversa que la pude superar con, bueno, a base de tesón, de esfuerzo y gracias a la solidaridad también de la gente y la confianza que apostó en mí y bueno, puso su granito de arena. Por eso digo que a veces muchas veces la situación económica como para poder formarse, bueno, hay que pensar y buscar la vuelta, porque al final la formación termina cumpliendo, ¿sí? Y aportándote más cosas de la que vos podés invertir. Y con lo último que vos mencionabas ahí, si en algún momento tuve la idea de dejar, y bueno, sí, esas cosas pasan. Bueno, ahora este año me tocó estar sin equipo después de haber estado en Brasil. Y bueno, al yo querer vivir del fútbol y al haberme formado para el fútbol y no como que no tener un lado, una parte B o un plan B, digamos, nunca tuve un plan B, para mí siempre fue el trabajar en el fútbol y vengo trabajando de forma ininterrumpida muchos años y este año el encontrarme sin equipo, la verdad que me ha golpeado de una forma muy grande. He pensado hasta en hacer otra cosa, en dedicarme a otra cosa porque duele mucho, es muy complicado no estar trabajando en algo para lo cual es tu pasión, para lo cual has dedicado mucho tiempo y dinero, y bueno, y no tener ingresos también, porque al no estar trabajando no tenés ingresos y es muy complicado, y hay que tener una cabeza muy fuerte también para poder soportarlo. Entonces creo que son dos adversidades a las cuales me he enfrentado. Y bueno, hay que estar fuerte de cabeza, hay que buscar la vuelta, hay que tener paciencia, que al final espero que pueda surgir otra posibilidad, porque bueno, buscarlo he buscado, así que bueno, ahora esperando tranquilo y estoy seguro que va a venir. Dale, Seba. Sí, bueno, son situaciones adversas. Yo a lo mejor no tengo demasiado en esto tampoco. Yo en el fútbol profesional no he estado, pero sí también me he encontrado con situaciones adversas y bueno, tengo título con la federación y también me he estado preparando. Y como que ves que pues es complicado encontrar oportunidades. Tú ahora pues ya estás en primera, ya dijiste, bueno, estuviste como PF en equipos profesionales. Yo actualmente no, ahorita estoy trabajando en un colegio, inicié, pero también duré mucho tiempo sin equipo y como que frustra mucho. O sea, que como que a veces piensas en tirar la toalla porque dices, o sea, estoy dedicando mis 24 horas a esto, todas mis quincenas a esto, todo a esto y esto pues no me da una oportunidad, ¿no? Como que sí, sí te apaga, ¿no? Pero no, va a llegar, se va a venir algo bueno, yo sé. Esperemos que sí, esperemos que sí. No, tal cual, hay que pensar positivo, hay que seguir formándose, aprovechando el tiempo también para reciclarse y seguir estudiando. Hoy día la información está al alcance de la mano. Haces un clic, entras a Twitter y tenés mil de cosas. Sí, tenemos otro trabajo que es el filtrado de la información, porque hay tanta cosa que hay muchas que no. Está lleno de falacias, está lleno de mitos, está lleno de cosas que no bajan con la realidad, que no respetan la naturaleza de nuestro juego, pero bueno es un trabajo que tenemos hoy día, el filtrado de la información. Y bueno, aprovechar los ratos que tengamos libres para seguir formándonos, seguir capacitándonos, viendo algún entrenamiento, ver muchos partidos de fútbol, sobre todo los equipos que nos gusten, y bueno, estar ahí porque cuando llegue la oportunidad tenemos que estar totalmente preparados. Totalmente de acuerdo. Pues hay que, ¿cómo se dice? Pues sacarle el máximo jugo a la naranja. A estas 24 horas que tiene día a día, pues hay que sacarle el máximo. Y bueno, Exacto. preguntarte, Seba, eh, ¿qué le dirías a las personas que quieren vivir del fútbol y que todavía no lo consiguen o que están en un proceso de esto, ya sea como jugador, como parte de un cuerpo técnico, ya sea preparador físico, oficio, director técnico, incluso hasta un periodista? Bueno, ¿qué les aconsejaría? Básicamente que se sigan formando, ¿sí? Creo que al final las oportunidades llegan para los que se las merecen. Si bien hay diferentes caminos por los cuales uno puede llegar, ¿sí? Hay caminos más complicados, más difíciles de transitar, con más palos en la rueda. Y bueno, hay otros que llegan por una vía más facilitada. Cualquiera de los dos caminos son súper válidos, pero para los dos caminos o para los múltiples caminos por los que a cada persona le toque transitar, creo que la formación, la paciencia y la tranquilidad y
y esa pasión, esas ganas de querer aprender, el formarse, el capacitarse, tiene que ser sí o sí parte del proceso, parte del camino, porque si no, cuando llegues, si no estás capacitado o preparado, no vas a durar mucho, ¿sí? No importa el camino que vos tomes o que te haya tocado transitar, el estudio y la capacitación tiene que estar sí o sí, porque, a ver, nosotros trabajamos con personas, trabajamos con individuos, el futbolista y las futbolistas son personas muy inteligentes, eh, que muchas veces se subestima su inteligencia y son, eh, para mí, son de las personas más inteligentes que existen en el mundo, porque son capaces de resolver situaciones que quizás nosotros no tenemos ni idea de que se podían resolver y ellos y ellas son capaces de resolverlas. Entonces, bueno, hay que estar muy preparado porque los futbolistas y las futbolistas se dan claramente cuenta cuando uno llega y no está preparado. Entonces, bueno, hay que prepararse desde el conocimiento y desde el vínculo para poder liderar y poder cumplir un rol fundamental en el equipo o en el sistema que nos toque trabajar. Vale, Seba, pues muy buen consejo, totalmente de acuerdo, Seba. Pues mira, yo creo que podemos durar ahorita unas 5 o 6 horas, pero pues no quiero quitarte mucho tiempo, prefiero dejar la puerta abierta para una posible segunda parte, así que bueno, muchas gracias, Seba. Por favor, a las órdenes, cuando quieras, segunda, tercera, cuarta parte, por mí encantado de poder hablar de fútbol. Y bueno, un gusto conocerte, te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos en este camino de los videos, porque está bueno comunicarse y hablar y charlar con gente vinculada al fútbol y también, bueno, tu carrera como entrenador en el fútbol y en todo lo que te propongas. Así que bueno, nada, siempre a las órdenes y bueno, ojalá que les haya gustado esta charla. Vale, Sebas, muchas gracias.